El Palazzo Vecchio, el viejo palacio, se comenzó a construir en 1299. Sus altas paredes de piedra y la torre de reloj simbolizaban la riqueza y poder que Florencia y su gobierno adquirieron durante las guerras entre las ciudades-estado italianas. Y justo afuera de la entrada al Palazzo Vecchio hay una estatua monumental, el David de Miguel Ángel, una de las esculturas más famosas del mundo. The young Michelangelo, 26 years of age, was summoned from Rome to Florence in 1501 to resume work on a piece of marble that had been begun by the greatest sculptor of the previous century. It's as if a young artist today were asked to finish a work begun by Picasso. He must have been overwhelmed, and he must have wanted to compete with what Donatello, the greatest master of the earlier age, had done. Miguel Ángel era solo uno de varios artistas que gozaba de la generosidad de los Medici, familia de banqueros toscanos que a partir del siglo XV empezó a amasar una inmensa riqueza y poder. Los Medici dominaron Florencia por casi 3 siglos. Construyeron grandes palacios, encargaron la elaboración de grandes obras de arte, ayudaron a crear el movimiento intelectual que se extendió de Florencia a toda Europa. Sacaron al continente de la Edad Media y lo llevaron a lo que se llamaría luego el Renacimiento. El dinero de los Medici financió muchas grandes obras de arte del Renacimiento. Obras para edificios del gobierno y el comercio. Obras para la iglesia y sobre todo para los palacios de los Medici. Su primer palacio, y quizá el más influyente de todos, fue el Palacio Medici Riccardi, hecho para Cosimo el Mayor en 1444. Ese primer palacio de los Medici estableció un estilo que ayudó a definir la arquitectura neoclásica por cientos de años. A pesar de su apariencia exterior de fortaleza, su interior poseía un gran lujo. Tenía 2 patios. Uno estaba revestido de mampostería antigua romana, recuerdo de las glorias de la antigüedad clásica. El otro era un jardín lleno de nuevas esculturas y elegantes plantas. Durante el reinado de los Medici, la sala de fiestas del palacio fue testigo de algunas de las reuniones más extravagantes de Italia. En los espejos dorados de una pared, los invitados de los Medici podían admirar sus prendas finas o inspeccionar las de los demás. A primera vista, el increíble fresco del techo parece describir una escena de la mitología clásica. Pero al verla más de cerca, se observa que los héroes son miembros de los Medici realizando hazañas gloriosas. Pero la verdadera gema del palacio era la capilla familiar de los Medici, un pequeño pero suntuoso santuario. Su brillante descripción del viaje de los Reyes Magos a Belén, al igual que el fresco de la sala, tenía a los Medici y a sus amigos como modelos de los personajes antiguos. La grandeza de la capilla fue una creación magnífica para hacer misas privadas y una inversión sabia de una familia que luego enviaría a uno de los suyos a Roma para ser el Papa Leo X. Pero si el Palacio de los Medici produjo asombro y admiración entre los contemporáneos de los Medici, también causó envidia y competencia. En 1458, la familia Pitti, rivales de los Medici, empezaron a hacer su propio gran palacio al otro lado del río y del corazón de la ciudad. El Palacio Pitti fue hecho para hacer parecer pequeño al de los Medici. Sus ventanas fueron diseñadas para ser más grandes que las puertas del Palacio Medici Riccardi. Pero el esfuerzo de superar a los Medici fracasó.
llevó a la bancarrota a los Pitti. Es irónico, pero en 1550 el Palacio Pitti se volvió la principal residencia de los Medici.